Aprovechamos el momento en el que tu subconsciente abre esa puerta para introyectar ahí otro programa. Te agarras a yo es que tengo esto y soy así, como algo estático, inamovible. Al cerebro le viene muy bien porque no tiene que esforzarse. Las etiquetas en psicología yo no las soporto. A mí cuando hay alguien que viene y me dice yo tengo esto y esto, digo tú no tienes nada. El cerebro tiende a, por una cuestión de profecía autocumplida o simplemente para generar coherencia. O sea, si tú a ti mismo te dices que eres de determinada manera, el cerebro por una cuestión de coherencia va a comportarse o te va a provocar conductas sin que seas consciente para reafirmar esa etiqueta. Históricamente nadie había podido. Cuando un ser humano lo hizo, ese mismo año empezaron a hacerlo todos. ¿Límite dónde estaba? ¿En el ser humano? No. En la psique colectiva. Entonces, luego llega un momento donde eso que tú hacías se convierte en algo que tú piensas es de otra persona. O sea, es como si hubiera vivido, es como si esa no fuera yo. Hola Begoña, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Juan, buenos días, estupendamente. Muy contenta de estar aquí contigo hoy. Bienvenida a Sin Límites, es un placer que estés aquí conmigo, la verdad, que podamos aprender de ti. Preséntate un poquito, cuéntame un poco de ti. Bueno, pues yo soy Begoña, Begoña del Campo. Nací en Mallorca, estudié psicología aquí en la universidad presencial, luego estudié un máster en neuropsicología y ahora pues me dedico actualmente a hacer sesiones de reprogramación mental, hago formaciones y también terapias uno a uno, es decir, formaciones uno a uno, en las cuales enseño a las personas pues, a detectar creencias limitantes, a reprogramar su mente para tener una vida muchísimo más adaptada a la evolución que vamos sufriendo como seres humanos a medida que va avanzando nuestra historia personal, ¿no? El detectar esas creencias, el sustituirlas por otras, bueno, ya lo hablaremos cómo funciona exactamente, pero bueno, el tema es, por presentarme un poco a nivel profesional eso y bueno, pues a nivel personal, pues tengo dos hijos ya mayores y tengo nietos y en fin, es todo muy bien. Qué alegría, la verdad que a mí el funcionamiento de la mente y la reprogramación mental pues me lleva interesando mucho en los últimos años porque a nivel personal pues he ido realizando diferentes retos y he ido conociendo mi mente y siempre me gusta hablar con personas, con expertos como tú, la verdad, para ir empezando a ir metiéndonos en materia un poco. ¿Cómo funcionaría la mente? ¿Cuál sería una visión un poco más global de cómo funciona la mente en su interior? La mente es extremadamente describirla en este tiempo, ¿no? Pero para mí hay es como, imagínate, te lo voy a explicar con algo muy visual, ¿no? Imagínate que es un iceberg, ¿vale? Me refiero a la persona, ¿eh? Es decir, a la realidad de la persona. Entonces, Ujú. lo que vemos arriba es la realidad observable y todo lo que está sumergido es lo que no podemos ver. Entonces, la mente, lo apasionante de todo esto es que el 95% de nuestra conducta proviene de la parte, digamos, subconsciente, aquella que no es observable a simple vista o no podemos observarla de manera consciente. Abajo del todo de ese iceberg que te acabo de mencionar estarían las creencias. De las creencias, según las creencias, así nacen o brotan o el cerebro nos propone los pensamientos. Es decir, justo por encima irían los pensamientos. Depende de los pensamientos que tengamos, tendremos unos sentimientos, ¿vale? Unas emociones. Y según esas emociones, así actuaremos, así será nuestra conducta. Es decir, que lo que observamos como conducta o la conducta observable es lo que vemos. Sería el iceberg, la parte del iceberg observable, pero por debajo sumergido y que no podemos ver está todo esto que te acabo de decir. Y abajo del todo, es decir, de donde proviene todo, es de las creencias. Que además, las creencias prácticamente la mayoría las adquirimos en los primeros años de vida. Y por eso es tan complicado, porque luego cuando se realiza la poda neuronal en la infancia, la adolescencia, hay muchas cosas que uno no recuerda, tenemos comportamientos que no sabemos muy bien a qué atribuirlos, pero provienen de creencias subconscientes que tenemos ahí introyectadas y que no sabemos muy bien por qué. Actuamos de determinada manera. Entonces, a mí me gusta, o lo que yo hago, o lo que yo me he especializado es, cuando hablo con las personas, detecto cuáles son esas creencias que le están limitando, toco la tecla, además tengo mucha facilidad para eso, para detectar
Cuando la persona ni siquiera es consciente para detectar cuáles son esas creencias que le están limitando y que además ya no le representan, porque las creencias surgen como una necesidad del ser humano en una determinada etapa vital. Es decir, una creencia puede haber sido útil cuando eras niño, ¿vale? Para ser aceptado, para ser querido, para ser cubiertas tus necesidades emocionales, pero desde luego cuando tú eres un adulto, esas creencias no te son útiles, porque te están boicoteando, porque a lo mejor estás vinculándote de una manera que no corresponde. Entonces, claro, tú ya no, esas creencias, insisto, que en su momento te sirvieron, a día de hoy ya te están molestando. Entonces vamos a detectarlas y vamos a sustituirlas por otras, que es exactamente a lo que yo me dedico. Has dicho justo al final dos cosas que me parecen muy interesantes, que es detectarlas y después sustituirlas. ¿Cómo llegas a detectarlas? ¿Cómo se hace ese trabajo mental para detectar realmente qué es eso que te está limitando? Las emociones. Las emociones son grandes mensajeras. Es Ujú. decir, y las proyecciones también. Cuando, por ejemplo, tú de una manera muy vehemente criticas algo o de una manera muy dolorosa o juzgas o te afectan excesivamente conductas ajenas, ahí por debajo de tu nivel de conciencia lo que puedes estar haciendo es proyectando, por ejemplo, ¿no? Es decir, no, yo odio la mentira, entonces ahí yo me fijo muy bien, ¿no? Porque digo, ups, no, proyectamos lo bueno y lo malo también, ¿eh? Es decir, cuando tienes facilidad para ver lo bonito en el resto de los demás es porque también tienes eso, lo que admiras. Yo digo que lo que tú admiras en otras personas es porque está latente en ti. Y lo que criticas, ojo, que también, no todo, me refiero a lo que criticas de manera sistemática y vehementemente. Una cosa es que no te guste algo y lo digas, pero la crítica. Y luego también las emociones son grandes mensajeras, como te he dicho. Es decir, cuando hablas con una persona, existen de todas maneras ejercicios para poder detectar todas estas creencias limitantes. Pues es muy complicado explicarlo por aquí, pero existen ejercicios específicamente estudiados para poder detectar esas creencias. Aparte de esos ejercicios, la autoobservación de tus propias emociones o patrones repetitivos, por ejemplo, también, Juan, como por ejemplo, gente que me dice, personas que siempre atraigo el mismo perfil de personalidad en las relaciones y tú dices, ups, ahí la vida te está queriendo decir algo, la vida siempre está enseñándonos algo. Entonces, cuando te estás encontrando todo el tiempo con el mismo estilo de personalidad, es porque hay algo en ti que tienes que trascender. Entonces, eso es, hasta que no trasciendas, indefectiblemente vas a estar todo el tiempo atrayendo ese tipo de personalidades, porque es algo que tu subconsciente te trae para que tú puedas aprender eso. Estamos diseñados para aprender constantemente. El cerebro está todo el tiempo queriendo que lo eduquen. Es una maravilla, es una auténtica maravilla. ¿Y cómo funciona realmente el subconsciente, ¿no? Porque has comentado un poco que realmente es lo que va a generar que después la mente vaya pues creando esas acciones que tú vas teniendo, pero el tema del subconsciente, como es algo que no somos como muy conscientes, ¿no? Porque está una capa por debajo, ¿cómo Mm. llega a influir realmente en nuestras decisiones diarias, ¿no? Lo has explicado muy bien, pero ¿cómo funcionaría? Mira, el subconsciente influye en la inmensa mayoría de nuestras decisiones. Influye en cómo somos, influye en cómo actuamos, influye en cómo pensamos, en todo. ¿Por qué? Pues porque imagínate, Juan, te voy a poner una metáfora para poder entender esto mejor. Ujú. Imagínate que tú eres el conductor de un coche, ¿vale? Y tú manejas la dirección, manejas el volante y tú dices, quiero ir a la izquierda. O sea, de manera consciente dices, voy a ir para allá, para la izquierda, ¿no? Pero no sabes muy bien por qué pegas un volantazo a la derecha en el último momento y acabas donde tú no quieres acabar. Y tú dices, vamos a ver, si yo quería ir para allá, ¿por qué estoy yendo para el lado contrario? No entiendo nada. Bueno, pues existe el subconsciente, representaría como una especie de copiloto invisible, ¿vale? Ujú. Ese Vale. copiloto invisible es el que te agarra al volante sin que tú lo veas, porque es invisible y te tira hacia donde tú no quieres ir. Esa parte subconsciente tiene tu información vital, tu biografía, tus experiencias, tus traumas, tus miedos. Toda esa información que de manera consciente es imposible manejar, ¿vale? Porque tenemos una capacidad limitada. La atención en el ser humano es limitada, el procesamiento de la información también es limitado. Es decir, tenemos unos recursos que, bueno, pues son limitados. Sin embargo, el subconsciente tiene información que tú a nivel consciente no eres, vamos, ni por asomo
te puedes llegar a imaginar. El otro día, en una entrevista me preguntaban sobre la intuición. El subconsciente, la intuición viene del subconsciente. La intuición no es nada esotérico ni nada intangible o no demostrable. Hoy en día la ciencia está demostrando cómo actúa el subconsciente en el caso de la intuición. Por ejemplo, se hizo, te lo cuento, la tarea de Iowa. La tarea de Iowa tiene varias variantes. La Universidad de Londres, un equipo de la Universidad de Londres hizo una variante de esta tarea hace un par de años, que consistía en hacer 4 montones de cartas, ¿vale? Un montón de cartas, tú te llevabas un premio, el otro perdías el premio y en los otros 2 ni ganabas ni perdías nada. Bueno, la cuestión que a nivel consciente, tú tenías que levantar la media de las personas, de los sujetos que hicieron el experimento, tenían que levantar unas 80 cartas para saber qué montón era el bueno. Bueno, pues monitorearon a los sujetos, o sea, pusieron electrocardiograma, encefalograma, perdón, para medir la respuesta galvánica de la piel, es decir, los monitorearon. Se dieron cuenta que el cuerpo, en la carta aproximadamente 10, ya sabía cuál era el montón bueno, mucho antes que la mente. Es decir, el cuerpo, o sea... El cuerpo, porque el corazón, fíjate, cuando la mano iba al montón malo, el corazón se aceleraba. Era como que te estaba diciendo, ahí no, esa no es. El cuerpo hablaba antes que lo que tú llegabas a interpretar, que Justo. lo que tú pensabas. Sí, sí, o sea, la persona a nivel consciente decía, a ver, yo creo que este montón es, este no es, o sea, la mente, ¿vale? Eso es la mente. La mente hacía sus cábalas y aproximadamente tardaba unas 80 cartas, la mente en discriminar el montón bueno. Pero es que el cuerpo, es decir, el corazón, la piel, la respuesta galvánica de la piel, incluso las ondas cerebrales se alteraban cuando tú ibas con la manita a tocar el montón que no era. Es decir, en la carta 10, el cuerpo ya lo sabía. ¿Qué significa esto? Que el subconsciente nos avisa, actúa a unos niveles que no podemos de manera consciente procesar. Todo esto tiene unas implicaciones brutales. Esto significa que cuando la frase de es que tengo una corazonada, fíjate, es el corazón el que te avisa, el que te dice, no, es tu parte subconsciente. Tu parte subconsciente tiene un peso en tu conducta que no eres ni siquiera, vamos, ni consciente, ¿no? Valga la redundancia. Porque claro, es la que te boicotea o la que te impulsa. Depende de cómo tú te construyas esa parte. Por debajo del nivel de conciencia, es decir, la parte subconsciente, tenemos una serie de programas. Imagínate, cuando tú aprendiste a andar, a los 2 años, 1 año y pico, 2 años, tú sabías andar. Ese programa que tienes instalado en tu mente es maravilloso, porque tú por la mañana no tienes que ponerte a aprender a andar, tú ya sabes andar, es un programa. Luego hay programas, aprender a comer, aprender a conducir, que eso lo hacemos de mayores. ¿Qué sucede? Que esos son programas que se instalan en tu mente, como si fuera un ordenador, y son estupendos. Pero luego hay programas que se instalan en tu mente que te están fastidiando. La reprogramación mental se trata de, vamos a detectar cuáles son esos programas que te están boicoteando y vamos a sustituirlos, porque el cerebro no sabe olvidar ni borrar. O sea, yo no puedo quitar un programa, no. Lo que puedo hacer es darle otro, que cumpla una función similar. Entonces, ante determinados estímulos, tú empiezas a responder diferente. Y lo que haces es generar conexiones neuronales nuevas que sustituyen a las anteriores. Esto es fantástico, porque se puede cambiar. Hay gente que dice, pero no se puede cambiar. Claro que se puede cambiar, a cualquier edad. Tú te puedes construir, reconstruir completamente en una personalidad nueva. ¿Cómo se hace eso en la edad adulta? Los niños instalan los programas de los 0 a los 7 años aproximadamente, sin cuestionárselo, por el estado hipnológico de sus ondas cerebrales, ¿vale? Eso son los niños. Pero cuando somos adultos, ese estado hipnológico solamente sucede en dos momentos al día. Perdona, ¿hipnológico es lo mismo que o está relacionado con la hipnosis? Absolutamente, claro. La hipnosis lo que tiene muy mala prensa porque está muy denostada por el tema de que se ha utilizado mucho en el mundo del espectáculo. Pero la hipnosis es una herramienta hiperpotente, la hipnosis terapéutica, ojo. Entonces, ¿qué pasa? Que la hipnosis lo que hace, o los estados hipnológicos, lo que consiste es en modificar la frecuencia cerebral. Y nosotros estamos ahora mismo en una frecuencia de beta,
ciclos por segundo, más rápido, beta. Cuando nos vamos a dormir, el cerebro va un poquito más lento, alfa. Luego, cuando vamos a una entrada del sueño, hablamos de ondas zeta. Y en esas ondas en las cuales están los niños. Los niños están todo el tiempo en un estado hipnológico. Es decir, su cerebrito absorbe todo el mundo exterior sin cuestionárselo. No se lo cuestionan. Es decir, por eso es tan importante el diálogo con los niños. Por eso es tan fácil que aprendan un idioma y que aprendan nuevas habilidades, ¿no? Pues son una Justo. esponja. Eso Claro. es. Cuando decimos que son una esponja, es literal. Su Ujú. cerebro está completamente abierto, receptivo a aprender por ese estado hipnológico del que hablamos. Y Cuando nosotros nosotros sí, en la edad adulta podemos llegar a tener el cerebro así, de esa forma que no sea tan fácil aprender. permanentemente no. Es decir, tenemos dos momentos clave. Uno es cuando entramos en el sueño y otro cuando salimos del sueño. Hay unos minutos donde el cerebro se pone en esas ondas y ahí es cuando reprogramamos. Es decir, yo lo que hago es, en esos dos momentos, imagínate, yo tengo Ujú. contigo una sesión y voy y te digo, Juan, tenemos que reprogramar por ahí. Entonces yo voy y te mando un audio y te digo, este audio te lo tienes que poner cuando te vayas a dormir. Y A este través de un audio se reprograma. un audio. O sea, tú lo dejas sonar y Ujú, entonces lo último que tu cerebro, aparte de otras cosas, ¿no? Pero bueno, ujú. es la herramienta más potente es esa. ¿Por qué? Pues porque mediante el momento, aprovechamos el momento en el que tu subconsciente abre esa puerta para introyectar ahí otro programa. Entonces, eso Vale, no o sea lo hace. que sería justo cuando empiezas a dormir, ¿no? O antes de dormir lo último que escuchas. Lo suyo, los audios aproximadamente los que yo hago duran Ujú. unos 15 minutos, ¿vale? El de la noche. Es Vale. raro, muy raro, el que lo acaba de oír despierto. Es decir, normalmente, Porque te lleva al sueño, ¿no? claro, está diseñado para que te induzca al sueño. Ujú. ¿Qué pasa? Que está diseñado para que cuando tú te duermes, en ese momento de apertura al subconsciente, entre esa información que yo he metido, o sea, son audios que hago yo con mi voz y con unas frecuencias en determinados hercios con música y demás. Entonces, esos audios entran y tú te levantas por la mañana, y esto es una cosa que es una pasada, la gente por la mañana se levanta y dice, no sé qué es, pero llevo unos días, cuando llevan unos días oyéndolos, Ujú. llevo unos días que estoy de mejor rollo, estoy más tranquilo, más optimista, más... Y no sabes muy bien por qué. Dices, no sé, porque no lo termino de oír, me dicen. Es que no, me quedo frito, me quedo frita. Digo, Claro, pero sigue sonando el audio claro, cuando ellos están ahí, ¿no? cuando tú Claro. estás Mm. durmiendo, eso se queda por la noche generando conexiones nuevas. Entonces, todo eso sigue un poco, pues eso, cociendo en tu cerebro. Y es una maravillosa ventana. Es como volver al estado hipnológico, sin el cómo, ¿eh? Es volver al estado hipnológico infantil, en el cual, como bien decías, somos esponjas. Luego de adultos no podemos aprender más que por repetición. O sea, el niño aprende de dos maneras, por este estado hipnológico y cuando repite algo. Nosotros de adultos perdemos esas ondas cerebrales digamos, de teta, que sería en las cuales permanece el niño constantemente, pero el adulto no. Entonces nosotros, en la edad adulta, aprendemos por repetición. O sea, por ejemplo, cuando aprendes a conducir, tú estás un día que si baja el pie del embrague, que si ahora sube, tienes que pensarlo todo, ¿no? Al Sin principio embargo, es un lío. jaleo, es un jaleo total. Entonces, Sí, pero al final coges el hábito, ¿no? Aprendemos también por eso, por hábitos, vamos repitiendo la repetición. conducta, exacto. Claro, tú vas Y repitiendo, repitiendo, repitiendo y llega un momento donde tú puedes ir pensando o hablando con el de al lado o mm, pensando en otras cosas, pero tu subconsciente, como ya tiene ese programa instalado, lo hace solo por ti. Eso sería un ejemplo clarísimo de cómo en la edad adulta metemos un programa nuevo, que es conducir. Tú no sabías conducir, pero ahora resulta que tú puedes ir hablando de lo que sea y tú puedes ir del punto A al punto B con tu coche y tú no tienes que pensar ahora bajo el pie, ahora subo el pie, ahora pongo tercera. Lo vas haciendo. claro, entonces ahora cuando somos adultos es a través de conductas repetitivas, ¿no? De hábitos, o sea, a través de hábitos podemos también influir en el subconsciente. Por supuesto.
Claro, vale. Imagínate, yo te digo, a ver, Ujú. Juan, ¿tú qué tipo, qué te gusta a ti? ¿Qué admiras? ¿Qué tipo de conducta? Y entonces tú dices, o mira, el otro día, por ejemplo, en una entrevista, ¿no? Me decía una chica, yo que soy muy despistada. Y yo le pregunté, ¿tú tienes hijos? Y me dice, sí, un niño. Digo, ¿te lo has olvidado alguna vez? Y me dice, no. Digo, no eres despistada. Digo, no. Digo, tú te has dicho a ti misma, te has puesto una etiqueta. Ese es el problema que hay hoy en día, que hay mucha etiqueta. Vale, este tema me gusta mucho. ¿Y por qué nos ponemos a nosotros mismos esas etiquetas limitantes? Porque Porque es cómodo, realmente eso es lo que nos limita, cómo nos definimos a nosotros mismos. absolutamente. Porque vivimos en una sociedad en la cual es cómodo etiquetar. También es cierto que el etiquetar al cerebro le gusta, porque de esa manera Mm. archiva, compartimenta y es un gran asociador. El cerebro es un gran asociador. Entonces, eso son como atajos cognitivos. Si yo etiqueto esto de esta manera, para mí es más cómodo porque lo pongo dentro del cajón en el cerebro donde están esas cosas, o esas personas, o esas conductas, ¿no? Sí, por eso es práctico para el cerebro etiquetar, pero para el ser humano es nefasto. Porque si tú te etiquetas, si tú te metes dentro de la etiqueta de soy muy malo en matemáticas, tu cerebro directamente no se va a esforzar en aprender a hacer en descubrir eso. O yo soy muy malo, yo qué sé, cantando, los deportes, en lo que sea. A ver, evidentemente hay talentos innatos, pero el etiquetarte, o sobre todo el etiquetarte en trastornos de la personalidad, eso es nefasto. Las etiquetas en psicología yo no las soporto. A mí cuando hay alguien que viene y me dice, yo tengo esto y esto, digo, tú no tienes nada. A ti, tú no eres, yo soy no sé qué, no eres nada. Tú vas Yo es que, siendo, yo vas eso, además, en los últimos tiempos que se ha como, porque se ha abierto, ha habido una apertura a la salud mental, pero como que se ha etiquetado todo, o sea, al terrible. final, ¿cómo se dice? Se ha sintomatizado todo, ¿no? En plan, eso, lo de yo tengo esto, yo tengo lo otro, yo soy esto. Claro, yo digo, Fomenta, joder, después para salir de eso es muy complicado. muy difícil, porque además eso fomenta la victimización. Ah, no, yo es que soy, yo qué sé, esquizoide. Ah, no, yo es que tengo un trastorno de la personalidad narcisista. Ah, bueno, el narcisista, ahora todo el mundo es narcisista. Es que ahora todos son trastornos. A mí eso también me ha llamado muchísimo la atención de cómo se tratan los temas mentales, que ahora todo es un trastorno. O sea, no puede ser Todo. que somos personas y tenemos que retarnos y superarnos y Qué vivir, ¿no? bueno, También. exacto. Es que buena observación, Juan. Es que es exactamente. Es que si tú te Mm. agarras a yo es que tengo esto y soy así, como algo estático, inamovible, al cerebro le viene muy bien porque no tiene que esforzarse. Y Ujú. lo que tú has dicho es que el ser humano estamos hechos para evolucionar. El cerebro lo que quiere es que tú le eduques. Claro, tú dices, ah, no, yo es que soy así. Entonces ya directamente no vas a salir de esa etiqueta. Es más, te vas a quedar en víctima, en victimización, en yo me comporto así porque, mira, yo cuando estudié la carrera había una asignatura que era psicopatología. Entonces, menos mal, el profesor que nos da la asignatura, que era un tipo muy, muy potente, dando clase, a mí me gustaba mucho, dijo el primer día, no os asustéis porque probablemente cuando vayamos viendo los rasgos de los diferentes trastornos de la personalidad os vais a ver reflejados en prácticamente todos. Vayas a creer que sois todos. Hombre, es que Claro. te digo una cosa, Entonces, si nos ponemos a ver los rasgos de una persona narcisista o con trastorno no sé qué, la mayoría de personas nos veríamos. También porque coges la teoría y dices, ay, yo tengo esto, yo tengo lo otro. Pero claro. no, no, es que además luego el cerebro tiende a, por una cuestión de profecía autocumplida o simplemente para generar coherencia. O sea, si tú a ti mismo te dices que eres de determinada manera, el cerebro, por una cuestión de coherencia, va a comportarse o te va a provocar conductas sin que seas consciente para reafirmar esa etiqueta. Entonces, es muy curioso porque tú Sí. te puedes hay gente que, por ejemplo, ¿no? Gente brusca, potente, así, que poco, poco Ujú. tacto. Entonces tú le dices, no, no, tú eres una persona amorosa. Y te dice que va, yo no, no. No, no, repítelo. Repítetelo a ti mismo hasta que te lo creas. Lo que sea, da igual, el rasgo de personalidad que quieras, hasta que te lo creas. Y llega un momento donde cuando tú te lo dices, al principio te suena una milonga, dices, pero ¿qué me estoy diciendo? Y luego otra vez y otra vez y otra vez y otra vez, hasta que una cosa por repetición, el cerebro asume
que es así, y entonces te provoca conductas que reafirman esa asunción. O sea, es que es muy loco todo esto. Entonces, todo esto, las personas tienen que salir de las etiquetas, de la victimización, del pensar que la conducta humana es algo estática, que la personalidad es estática porque no lo es, porque la personalidad es tremendamente dinámica, porque no somos de ninguna manera, vamos siendo. Vamos siendo. Entonces, yo soy la misma de hace 5 años, ya no te hablo de hace 10. Mm. No, ¿por qué? Pues porque yo me he ido, hay gente que dice, yo me he ido trabajando. No, yo lo que he ido es reprogramándome. Es decir, ¿qué es lo que no me gusta? Hay que hacer una mirada muy crítica hacia uno mismo. ¿Qué es lo Ujú. que critico? ¿Que me molesta de los demás? ¿Qué es lo que más me molesta de los demás? Porque eso es un espejo que me está diciendo qué es lo que tengo que modificar de mí misma o qué es lo que va a hacer que si lo modifico voy a estar mejor. Me parece una mirada muy interesante y además que comparto mucho tu visión, porque yo siempre he visto eso, tanto la conducta como quiénes somos, una construcción en un proceso, vamos, en la empresa que está detrás de este podcast, que es la que formamos, se llama Evolución por eso, porque somos una persona en continua evolución. Y es verdad Total, que la mente, todo lo que estás comentando sobre la mente, me da mucho que pensar y lo he visto en mi propia experiencia, ¿no? Como al final, cuando te pones como esa etiqueta, que además es lo que tú dices, yo algunas veces he reflexionado y cuando he hablado con personas como tú, expertas en el subconsciente, digo, ¿de dónde me viene esto, esta manera de definirme a mí mismo? ¿De dónde viene esta forma de decir yo soy esto y yo soy lo otro? Porque después cuando pasas a la acción, cuando te pones a ello, ves también que la realidad es muy diferente. Lo que pasa es que ya estás determinándote, ya te estás limitando, ¿no? total. Estás circunscrito a unas etiquetas que además, tú decías, ¿de dónde me vienen? Te vienen de generalmente de la infancia. O sea, es que esto, y luego, evidentemente, a lo largo de tu historia vital, también hay momentos donde se va construyendo ese tipo de etiquetas, de autoetiquetas, ¿no? Ujú. Pero durante los 7 primeros años, en ese estado hipnológico en el que te digo, el cerebro funciona como una grabadora. O sea, tú imagínate, es como darle a grabar, como esta sesión, por ejemplo, tú le das a grabar, ¿vale? Eso sería los 7 primeros años. Entonces, eso queda grabado, lo que tú escuchas, donde estés, en tu casa, en el colegio, con tus primos, donde sea. Tú lo que Ujú. escuchas lo grabas y además sin cuestionártelo. O sea, Sin filtro, ¿no? sin filtro. O sea, un niño no Mm. dice, uy, esto será verdad lo que me han dicho, seré tonto. No, un niño dice, uy, me han dicho tonto, soy tonto. ¿Por qué? Pues porque no se cuestiona, no tienen un sistema de creencias todavía maduro para cuestionarse. Yo no soy tonto, existe el ser humano que es un inútil y no sabe tratar con niños. Y claro, o sea, un niño en el colegio, por ejemplo, un mal profesor que le diga, es que tú eres tonto, imagínate, ¿no? Ese niño no piensa, menudo tiparraco este, debería haberse dedicado a cuidar ovejas en el monte, bueno, por ejemplo. No, un Ujú. niño no piensa eso, un niño dice, uy, me ha dicho tonto, soy tonto. Igual que tampoco se cuestiona ratoncito, Reyes nada. O sea, es decir, un niño hay que tener mucho cuidado porque lo graba. ¿Qué sucede? Que luego, cuando pasan 7, 8 años aproximadamente, hay como una transición ahí, donde dejas de grabar y le das al play. Y esa voz que tú tienes, la que te dice, no hagas esto, porque no vas a ser capaz, porque como lo hagas, vas a hacer el ridículo, porque qué necesidad con lo bien que estás ahora de tal. Esa es tu voz de adulto, no es tuya. Por eso muchas veces no es tuya, es algo que tú escuchaste y que tus padres a su vez te escucharon. Es decir, es que no hay que generar una carga de culpa alrededor de las personas que nos educaron, porque su grabadora infantil es la misma. O sea, ellos tuvieron en su herida una serie de adultos con los cuales ellos grabaron esas conductas, esas etiquetas que se que luego después cuando han sido adultos, han reproducido. Y esto es algo que sucede sistemáticamente hasta que te das cuenta y dices, no, esta voz no es mía, esto a mí no me pertenece. Entonces, a partir de ahora, yo decido, como ser adulto, pensante y consciente, yo decido cómo me quiero comportar y cómo quiero ser. No voy a dejar que estos programas predeterminen mi vida. No lo voy a consentir. Y entonces ahí es cuando te pones las pilas, te haces responsable, te sales de víctima, porque lo que tú has dicho, la etiqueta, lo que tienes que es cómodo. Las etiquetas son muy prácticas para el cerebro. El cerebro lo que quiere es que tú le des de comer
y que le des de placer, chutes de dopamina y sobrevivir. El cerebro está diseñado para sobrevivir. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando tú tienes un reto, cuando tú le propones a tu cerebro un reto, tu cerebro te va a enviar miedo para que no lo hagas. O te va a boicotear, te va a decir qué necesidad, si tienes este trabajo que es bueno y es seguro, ¿para qué te vas a poner a emprender? ¿O para qué te vas a arriesgar? ¿Por qué? Pues porque lo que quiere es que tú no te expongas. Y para eso lo que yo utilizo es la visualización, que es una gran herramienta. De la visualización, y como el cerebro no distingue si lo que tú estás visualizando de lo que estás viviendo no lo distingue, no No, lo no lo distingue si es verdad o no. no, no. O sea, mira, yo hice un experimento en un podcast que era el experimento del limón, donde yo le pedí al chico del podcast que cerrara los ojos, visualizara un limón y tal. Entonces, al visualizar el limón, incluso hablando del limón, las glándulas salivales segregan más saliva. Es decir, tu cerebro no distingue si tú te estás comiendo el limón o si lo estás viendo. Ostras, joder. No lo distingue tu No cuerpo. sabes distinguir la realidad de lo No, visual, de lo que estoy no lo imaginando. distingue. Por eso los deportistas de élite visualizan. Por eso cada vez la visualización está más, ya no es nada esotérico, ahora es algo que se hace en el mundo empresarial, en el mundo deportivo, en todos los ámbitos. Porque tu cerebro ahí, tú lo que le estás diciendo a tu cerebro es, estate tranquilo, que esto ya lo hemos vivido y no pasa nada. O sea, tú imagínate que tú tienes que dar una conferencia, ¿vale? Ujú. Entonces te voy a dar una conferencia y tú estás acojonado. Dices, ay, Dios mío, ahora tu cerebro te va a mandar miedo. ¿Para qué? Para que tú no salgas y no te expongas. ¿Por qué? Pues porque por una cuestión de miedos evolutivos de a no ser aceptado, a no ser querido, a ser rechazado, a hacer el ridículo, todas esas cosas, el cerebro te dice, no, no, no te expongas. ¿Y cómo te lo dice? Mandándote miedo. Entonces tú sientes miedo y dices, "Uf, no, no, yo no voy, no voy". Entonces vas y te boicoteas. He puesto este ejemplo, pero ¿qué pasa si tú visualizas? Antes de la conferencia, una semana antes, te lías a visualizar y entonces voy a ir tal y de abriré la cortina y salgo, entonces pum, y te ves, visualizas. Entonces, tu cerebro, como no distingue, eso sí, hay que meter emoción, ¿vale? Es decir, cuando tú visualizas tienes que meter emoción, tienes que ponerte contento, tienes que sorprenderte, tienes que... Cuando vas a dar una conferencia, en vez de ir con miedo, vas con entusiasmo. Es distinto, no tiene nada que ver, porque el entusiasmo no te bloquea, el miedo sí. Entonces, claro, el tema está en que la visualización es la manera en la que le decimos al cerebro, tranquilo, que esto ya lo has vivido y no pasa nada. Le damos seguridad. Entonces, cuando algo nos Es como frena, un es entrenamiento un previo. entrenamiento. Sin el Ujú. cómo, es un Un entrenamiento. entrenamiento, como la meditación, que es el mejor entrenamiento para las circunstancias. La meditación Mm. incluso produce neurogénesis, neuronas nuevas en la corteza orbitofrontal izquierda, que es la zona que controla los impulsos. Controla neurogénesis perdón, produce neurogénesis en el hipocampo, que es el que modula a la amígdala, que es la de las emociones. Es decir, la meditación a día de hoy ya no es nada, esto es algo que digo mucho, que ya no es nada místico ni espiritual, no, no, es algo fisiológico, físico. Estamos diciendo que es como entrenar el cerebro, neurogénesis, igual que cuando vas y entrenas el músculo en el gimnasio, cuando meditas estás entrenando eh, el cerebro. Entonces yo una de las herramientas que utilizo también en mi sistema, en el BMR, que es el sistema que yo utilizo, el Vego Mental Reset, es la meditación, entre otras, ¿vale? O sea, la reprogramación incluye muchos aspectos, es como muy holística, de manera que estamos generando una conducta nueva, neurogénesis, la persona está más tranquila, es un trabajo global, holístico, de la mente y el cuerpo. Claro, porque sé que también te dedicas al mundo del deporte, ¿verdad? ¿Cómo has comentado un poco la meditación, los audios de reprogramación mental antes de dormir? Que además ese es un tema interesante porque yo también lo había escuchado en algún reto que estuve realizando y ese no lo incluí los mantras. Y quería preguntarte, ¿cómo se preparan? También has comentado la visualización, ¿cómo se preparan mentalmente los grandes deportistas para realizar pues un récord o para romper un hito personal o profesional? Mira, la visualización, sí, sí. Es decir, imagínate que Rafa Nadal, ¿vale? Vamos a Ujú, imaginarnos a Rafa Nadal. Y Rafa Nadal ve un partido con el contrario, con quien le toque. Vamos a imaginar Federer. Entonces, ujú. él cierra los ojos
y ensaya la jugada, es decir, visualiza la jugada. Entonces, si él me la devuelve aquí, yo le digital y ensaya la jugada. Y él, cuando yo tiro para allá, él suele ir hacia la izquierda. Y entonces estás entrenando, tu cerebro está entrenando posibles jugadas. En el fútbol, por ejemplo, Guardiola lo usa muchísimo, la visualización. Estudia al contrario y luego visualiza. Y los jugadores también. Es decir, si aquel entra por este lado, entonces por la banda, entonces yo se la paso a tal. Entonces, estás ensayando algo, la visualización no es nada mágico, ¿eh? Otra cosa es visualizarse jugando en la NBA, eso es fantasear, diferente. Es diferente. Si yo me pongo a visualizar que estoy jugando en la NBA, entonces no es una visualización creativa, es una fantasía, pero no Ujú. tiene nada que ver. Pero ahora bien, la visualización es ensayar algo que tú sabes hacer, que sabes hacer muy bien y que quieres decirle a tu cerebro, oye, lo vamos a reventar. Le estás dando seguridad a tu cerebro, le estás diciendo, esto lo sabemos hacer. Ya lo sabemos hacer porque lo estamos haciendo todos los días, entrenamos todos los días. Entonces, no es ni más ni menos que garantizarle a tu cerebro que todo va a salir bien. Y eso te va a dar eh, muchísima paz, te va a dar calma y el temple suficiente para hacer lo que de verdad sabes hacer. Y luego, aparte, pues ensayar jugadas, anticipar movimientos del otro. Y si va para la izquierda, ¿para dónde tiraría yo? Y el viento, todo. La visualización en el mundo del deporte, a día de hoy en el deporte de élite, yo diría que lo utilizan todos. Sí, Absolutamente Ilia todos. Topuria también lo comenta mucho. Por eso quería preguntarte, digo, ¿cómo se preparan los grandes deportistas, no? Porque he escuchado mucho la visualización y después las horas de entrenamiento, obviamente, que Claro, claro. va Sí, todo unido. todo. No por visualizar. Eso es como entrenar y comer bien, ¿no? Tú dices, bueno, si entrenas mucho pero no comes bien, no sirve, ¿no? O no, Claro. no tienes los mismos resultados. Pues la visualización es, claro, o sea, tengo que saber hacerlo. En Tupuria, por ejemplo, es como cierro los ojos y entonces si me viene el puño por aquí, entonces yo subo y yo, ¿sabes? El tío entrenará sus movimientos, que él entrena de facto, en la realidad, los está entrenando todos los días. Y luego los entrena en la mente. Y ahí de esa manera es un combo perfecto. Pero es que esto se extrapola a cualquier ámbito del ser humano. Ya no Mm. hablamos solo del deportivo, ¿eh? En cualquiera. O sea, si tú te visualizas, te dices, me voy a ir de viaje con mi pareja y va a ir fenomenal. Y te visualizas, porque imagínate, está pasando una mala racha, ¿no? Te Ujú. visualizas riéndote, divirtiéndote, yendo para arriba. Entonces, tú estás predisponiendo a tu cerebro a buscar oportunidades para pasártelo bien. Y al revés, si tú vas y dices, "Puf, vaya viaje, la que vamos a estar discutiendo todo el día", entonces estás predisponiendo a tu cerebro a buscar todo el tiempo motivos que corroboren esa expectativa que tiene, porque las expectativas son otro tema súper potente también. Claro. Claro, es que el fondo de esto es lo interesante que es ver cómo la mente nos limita. Yo lo hablo muchas veces desde el deporte porque muchos retos que he realizado, por ejemplo, yo recuerdo pues que hace 2 años creía que no podía salir a correr más de X kilómetros porque nunca había salido a correr. Entonces me puse un reto de 7 días levantándome por la mañana muy temprano y salir a correr. Y ahí descubrí que, claro, es que si en el deporte, en algo tan sencillo como salir a correr, me había sentido limitado, que nunca me había puesto a correr y creía que no podía correr más de 1 kilómetro. Y en 7 días corrí más de 34 kilómetros. Acabé corriendo el último día 1 hora seguida. Yo ahí dije, vale, ¿qué influencia tiene la mente? ¿Qué límite tiene la mente en otros aspectos? Y desde entonces me he ido poniendo retos deportivos y mentales para ir viendo realmente cómo la mente te limita en muchas cosas. Entonces, el fondo de todo es lo que tú has dicho, ¿no? Con una relación o con momentos en el trabajo o en momentos personales que son los que más nos limitan. Realmente, ¿qué influencia está teniendo la mente en ese límite que nos estamos autoimponiendo a nosotros mismos y que nos está quitando una parte de la vida, pues maravillosa, ¿no? Porque al final es algo que nos creamos nosotros a nosotros mismos. Todo. Mm. Juan, la mente limita, condiciona absolutamente todo, porque según tú tengas esas creencias, así van a ser tus pensamientos, y según sean tus pensamientos, así va a ser tu calidad de vida. La mente todo, absolutamente todo. Por eso es tan importante el trascender límites y demostrar a ti y al resto que los límites se trascienden, se rompen, se traspasan. Hay ahora no recuerdo, creo que era un velocista y si no recuerdo mal fue a mitad del siglo pasado aproximadamente,
donde el ser humano podía ir a determinada velocidad. No me acuerdo cuántos segundos eran, pero Sí. eso era, por tu expresión veo que ya sabes a lo que me Ujú. refiero. Sí, sí, sí. Entonces, cuando uno traspasó ese límite, o sea, históricamente nadie había podido. Cuando un ser humano lo hizo, ese mismo año empezaron a hacerlo todos. Bueno, todos los que estaban a ese nivel, me refiero. Es decir, empezó a haber un montón de gente que traspasó ese límite. Entonces, el límite donde estaba, en el ser humano, no, en la psique colectiva, en la mente de todos. Entonces, en la mente es la que te limita, la que nos limita absolutamente a todos. Y, y más allá de ese límite, es de valientes. Es como, no sé, cuando Colón se subió y dijo, venga, Mm. vamos para allá, y descubrió las Américas. Entonces, claro, hay que salir de los límites conocidos para darnos cuenta dónde verdaderamente están los límites. Y enseñando a traspasar tu propio límites, estás enseñándole, demostrándole a los demás que son eso, que se pueden traspasar. Totalmente, qué buena frase. Yo creo que todos tenemos que preguntarnos dónde está el límite nuestro, ¿no? Por eso un poco el nombre del podcast es Sin Límites, porque al final, eso yo con muchos retos que me he ido poniendo, que la mente decía una y otra vez que no, día a día que no, y al final te lo vas demostrando y yo siempre intento como llevarme eso que he experimentado en esos retos personales a otros aspectos de la vida y decir, oye, si aquí he podido hacer esto, si he podido estar una hora corriendo, si he podido cambiar mi físico, si he podido hacer esto o lo otro, qué es lo que puedo hacer en otros aspectos que me sigo sintiendo limitado, ¿no? Porque, claro, todo esto vendría también del subconsciente, ¿no? Seguir teniendo esos límites seguiría viniendo de esa parte subconsciente. ¿Es esto un trabajo diario que tenemos que hacer siempre todos los días o hay un momento en el que la mente se Mm, reconfigura, por decirlo qué así? bueno, buenísimo. Es al principio diario, pero Ujú. luego llega un momento, están los famosos 21 días. De hecho, yo tengo un reto que son 21 días. O sea, el BMR 21 se llama. Son 21 días de reprogramación. Pero ahí lo que yo enseño es a reprogramar. Pero luego no bastan esos 21 días cuando tú tienes una ruta neuronal muy potente. Si tú llevas 20 años haciendo todos los días lo mismo y yo te enseño en 21 días a hacer otra cosa diferente, a hacer conexiones diferentes, para que esas conexiones se reafirmen y el programa antiguo se retire del todo, sustituido por el programa nuevo, no bastan 21 días. Es decir, esos 21 días es lo que cuando tú generas el camino, pero luego hay que seguir. ¿Y cuánto tiempo pasa después? Depende mucho de lo arraigada que estuviera la creencia anterior. Pero como mucho, en 4 o 5 meses tú puedes dejar de tener una conducta. En 4 o 5, depende, Sí. 6 meses, como mucho. Entonces, luego llega un momento donde eso que tú Ujú. hacías se convierte en algo que tú piensas, es de otra persona. O sea, es como si hubiera vivido, es como si esa no fuera yo. Eso a mí me ha pasado, ¿eh? Con muchos aspectos de mi personalidad, ¿no? Cuando yo empecé a reprogramar, yo dije, a ver, ¿qué es lo que no me gusta? ¿Qué es lo que quiero cambiar? Entonces, yo hay cosas, yo miro al pasado, a mi yo de hace 5 años o 10 años, y hay muchos aspectos de mi conducta que yo no tengo que hacer nada para ser como soy ahora y no ser como era antes, porque ya no me acuerdo. Es decir, eso ya está totalmente borrado de mi cerebro. Yo ya no tengo esa conducta o esas conductas, porque ya las he sustituido por otras. Entonces, es verdad que al principio hay que ser muy constante todos los días, luego llega un momento donde eso ya no hace falta trabajarlo más, porque ya se convierte en tu personalidad, la nueva identidad que yo le digo, ¿no? Que es, ahora Claro. ya no necesito esforzarme por hacer esto, no, simplemente pertenece a un programa nuevo y eso hace que me comporte de esta manera. Claro, yo solo trabajo en 120 días. Es cuando he visto que los hábitos pues se incorporan realmente porque Sí. eso muchas veces pues te pones una semana, te pones 2 semanas y eso al final se acaba quitando, ¿no? Y en 120 días sí que he visto que es como me gusta trabajarlo también, que ahí se incorporan de verdad. Y día tras día también me he dado cuenta con el paso del tiempo, ¿no? Que también muchas veces todos los días son el día uno, ¿no? Que también creemos que el trabajo ya está hecho, pero bueno, yo como digo yo, siempre hay que limpiar los platos, siempre hay que trabajar el cuerpo y igualmente tienes que ir trabajando tu mente, tienes que ir trabajando quién eres y siempre mejorando como persona y convirtiéndote en una mejor versión tuya
porque tú no vas a despertarte todo el día y está todo súper bien, sino que tienes que hacer un trabajo mental y en definitiva completo tuyo para que las cosas te vayan saliendo bien también. Así es, Juan. Es decir, esto no es, pero es lo bonito del crecimiento y del desarrollo de uno, el desarrollo personal, ¿no? Eso es lo bonito. Pasa que es eso, que el cerebro no le gusta, porque lo sacas de la comodidad, de la supervivencia. No le gusta. Y por eso hoy en día tenemos esta sociedad tan compleja, ¿no? Porque por un lado tenemos una fuerte tendencia evolutiva a estar muy orientados hacia afuera para sobrevivir a las amenazas externas, desconectados del cuerpo. Eso genera mucha tensión mental, eh, muchos límites, la comodidad de la supervivencia, es lo que hablamos ahora, ¿no? El no querer, que el cerebro te envíe pereza, miedo, procrastinación, para que tú no hagas nada, para que te quedes quieto, porque hoy en día abres la nevera y comida y estamos protegidos del frío y entonces el cerebro no necesita que los pongamos, no quiere. Y entonces ahí ese es el desarrollo personal, lo bonito. El que llega un momento donde ponerte incómodo o sea, no es que digas, no, me encanta ponerme incómodo, no, pero no te molesta. O sea, tú te pones incómodo sin ningún tipo de consecuencia negativa, es decir, no te para, no te quita foco. Sí, porque la comodidad es que atrofia la mente total, vamos, bueno, la mente, el espíritu, el cuerpo, todo, es como el gran enemigo al final, ¿no? Yo Sí. siempre he pensado que cuando te pones incómodo, despertándote un poco antes, durmiéndote también antes, que muchas veces dormir antes y quitarte de ciertas cosas por la noche, pues también cuesta mucho realizar este hábito, el otro. O yo siempre lo veo con los retos. Yo si quiero conseguir algo así que tengo un límite mental, digo, me pongo un reto, ¿no? Me pongo este reto porque eso te saca ya de la comodidad que tú tienes de ese día a día que tú bien comentas. Pues tú cuando en tu vida personal has realizado alguna cosa así que tú digas, joder, esto la mente me decía que ni de broma y lo he trabajado, he reprogramado mi mente y ahora he dicho, madre mía, lo que he conseguido. Muchas cosas. Compárteme alguna. Claro, todas, o sea, mira, porque además yo no me pongo retos pequeños, o sea, yo de repente, claro, cuando empiezas, estuve un tiempo haciendo, bueno, hago culturismo, ¿no? Pero a un tiempo, un nivel un poco más alto y eso, y Ujú. claro, yo empecé pues, con 40 años a lo mejor, o 40 y alguno, y yo me veía a alguien al lado. Con los hombres no, porque yo entiendo que biológicamente Ujú. tenéis más Hay fuerza, diferencias, ¿no? hay diferencia. Pero cuando yo veía a una tía al lado mía cogiendo más peso que yo decía, no, ¿cómo que aunque llevase 10 años entrenando y tuviera 20 años menos que yo, eso yo no, mi mente no lo... Y entonces soy como, ahora quiero conseguir esto y me pongo al máximo nivel. En la comida al máximo nivel. Luego, la carrera, por ejemplo, yo cuando empecé a estudiar la carrera, yo empecé con 41 años a estudiar la carrera. Yo empecé cuando mis hijos se fueron a estudiar a la universidad. Entonces, claro, a mi entorno había gente que me decía, pero ahora, ¿qué necesidad? Y yo decía, pero quiero hacerlo. Siempre he estudiado, pero ahora necesito más herramientas formales. O sea, a mí me ha gustado siempre estudiar, leer. Y entonces yo dije, no, no, y en 5 años saqué la carrera, luego me hice el máster. O sea, yo pongo incómodo sistemáticamente a mi cerebro. Todo el tiempo lo pongo incómodo porque es como se crece. Y además a mí me hace sentir bien y el encontrar tu sentido vital, el luchar por tu sentido vital. Y yo he conseguido muchas cosas, muchas, y las que me quedan. O sea, yo siempre, siempre tengo muchos proyectos. Y hay una frase que digo a veces que es que se envejece cuando se tiene más recuerdos que proyectos. Entonces yo siempre tengo proyectos. Por eso ya cuando digo mi edad la gente dice, ¿cómo? ¿Sabes? ¿Qué? Y es porque, claro, yo no me permito, no me permito envejecer. Sí, el límite de la edad que ya dice mucho de ti, porque el límite de la edad es algo que tenemos en la mente y que limita mucho al final. Lo Y pulverizo todo el rato. Yo lo estoy pulverizando todo el rato, pero lo que yo estoy haciendo ahora, que es a lo mejor Ujú. más atípico, dentro de unos años va a ser muy normal. Es decir, que alguien de repente se reinvente completamente a los 40 o a los 50, va a ser súper normal. Yo estoy segura de que eso, al haber cada vez más esperanza de vida, más Ujú. opciones, de todo, más información, porque imagínate, hoy el que no sabe es porque no quiere.
porque tenemos una ventana al mundo. O sea, a aprender, a luchar, a apasionarnos, a evolucionar. O sea, es una maravilla. Y yo estoy segura que dentro de unos años va a pasar eso. De repente alguien estudiará con 20 años una carrera y dirá, yo soy arquitecto y estoy trabajando de arquitecto hasta los 40, pero es que me encanta, yo qué sé, la producción audiovisual. Y ahora pues quiero estudiar esto y dedicarme a hacer, y va a pasar esto. Es decir, el reinvente. Cuando yo me he reinventado profesionalmente un montón de veces, me he ido adaptando. Sí que es verdad que soy muy camaleónica. Depende de la etapa vital en la que he estado haciendo unas cosas, otras. Por ejemplo, cuando mis hijos se fueron a estudiar la carrera fuera de Mallorca, pues tuve que ponerme a trabajar de lunes a domingo haciendo cursos, cursos de mecánica. O sea, pero era lo que daba dinero. O sea, me daba dinero. Y entonces yo decía, no, aquí hay que trabajar, pues hay que sacar pasta. Y entonces me he ido adaptando. Luego, cuando ellos se han emancipado, tienen sus vidas y su mundo, pues ahí dices, no, pues ahora, ¿qué quiero hacer yo con mi vida? Entonces yo digo, a ver, a mí me encanta la psicología, siempre he querido divulgar. Entonces además yo hice una cosa muy, muy curiosa que le hice porque me salió de manera natural, ¿eh? Dije un día, ¿qué puedo hacer? Voy a preguntar a la gente que me rodea, que me conoce de verdad, qué se me da bien. Esto hay que hacerlo. Oye, Y te dijeron psicología, ¿no? y me dijeron, se te da bien hablar. O sea, entonces dije, pues voy a hablar de algo que me guste, claro. Y se te da bien hablar. Y entonces a mis hijos, a mis hermanos, a mi gente más cercana que me conocen, ¿no? Eh, y entonces, en base a eso, y digo por eso, ¿y por qué pregunta? ¿Y por qué hay que preguntar? Porque el talento de uno no lo vemos. O sea, cuando tú tienes algo que se te da especialmente bien, yo nunca he pensado que hablar mejor o peor que nadie, porque claro, porque es algo natural en mí. Y, el hablar como hablo me refiero, ni mejor ni Ujú. peor, pero que cuando alguien tiene un talento, no hablo de mí, hablo de cualquier persona, en su entorno, yo creo que tenemos la obligación de decirle, esto se te da de miedo. Y muchas veces te encuentras con que la persona se sorprende un montón. Dice, no, ¿qué va? No, no, yo no soy tan bueno en esto. Y tú dices que sí, que lo que pasa es que como para ti es normal, no lo ves, el talento. Esto es una cosa curiosísima. Entonces, claro, cuando yo empecé a divulgar, fue en base a un día de reflexión que dije, vamos a ver, voy a cambiar ahora, después de haber estudiado la carrera y demás, ahora, ¿para dónde me dirijo? Ahora que tengo tanto tiempo o tengo más tiempo para mí misma. Entonces, a partir de ahí hice esta pregunta por WhatsApp, a mi gente, y entonces Ujú. me di cuenta de que de las cualidades que me iban diciendo había un denominador común que era, se te da bien hablar. Y entonces, pues también he dado clases toda mi vida. A ver, se entrena. Pero No viene de claro, nuevo. no, claro, o sea, esto puedes tener cierta predisposición o facilidad, pero evidentemente es algo susceptible de entrenar. Entonces, claro, pues yo dije, bueno, y como me habían visto dar clases, pues ellos me dijeron, entre otras cosas, eso. Y dije, bueno, pues esto yo lo puedo utilizar para hacer bien y para aportar valor a las personas. Mm. Y después, una vez emprendiendo, ¿cómo has ido, pues, eso, superando temores y creencias limitantes que también pueden surgir con el emprendimiento? Ya no los tenía. Cuando empecé a emprender, Juan, yo ya tenía una nueva manera de funcionar. Mira, yo cuando empecé en redes sociales hace poco, pero, Ujú. pero es brutal la explosión del perfil. Eh, es evidente cuando uno se expone públicamente, pues hay cosas que te dicen muy bonitas y cosas muy desagradables. Entonces yo me di cuenta que no me afectaban ni las unas ni las otras. Es decir, ni me parecía lo que me decían, oh, qué bien, me encanta, no sé qué, ni me sube, ni tampoco las críticas me bajan. O sea, porque yo estoy en un punto donde yo sé quién soy y me doy cuenta de que no habla de mí esas frases, habla de la persona que las dice o que las escribe. Si la persona es generosa, te escribirá algo bonito. Y si tiene luz, y si es alguien con un mundo interior bonito, tiende a decir cosas bonitas y apreciar lo bueno de los demás. Y cuando alguien está muy mal y muy frustrado y muy
perdido, entonces pues escribe cosas que dices, ay madre mía, pobrecito, ¿no? Entonces yo no me lo tomo como, no habla de mí, habla de la persona que, entonces no he tenido dudas en ese sentido por las críticas, entonces yo sé dónde voy, yo sé lo que quiero aportar y lo que puedo aportar y a ello voy, entonces no he tenido dudas a la hora de emprender, la verdad. Al revés, soy una persona que tengo mucho foco, que me pongo los retos, las metas, soy muy trabajadora y entonces pues todo se da fácil. Entonces, cuando tú tienes claro dónde vas, lo que tienes que hacer y tienes ilusión, es como todo se da, todo viene rodado. O sea, es una mezcla perfecta para el éxito. El tener foco, el tener ilusión y el tener la claridad de los pasos que tienes que ir dando. Ahora se ha ido la luz de la batería. No pasa nada. Oye, pues me quedo con esa fórmula, por decirlo así, esas notas. Me ha encantado, se me ha pasado el tiempo volando, Begoña, ha sido un Sí, auténtico placer y he aprendido mucho. Así que muchísimas gracias por estar en Sin Límites y compartir este rato conmigo. un placer, Juan.